es, pero no es. Muchos años atrás, estoy hablando de 20, ¿cuántos ramos de aquí quedamos? Más de 20. Más de 20. Que vine aquí, prediqué aquí una vez con los Patos Contreras, pero ya hace mucho tiempo, pero es muy bueno estar aquí. Tu pastor es uno de nuestros héroes de la fe. Nosotros, desde que por años hemos admirado su ministerio y le he rogado que saque su residencia para que nos vaya a visitar, o mínimo saque la visa para que Dios le dé la visa y pueda irnos a visitar y predicar. Pero esta iglesia siempre ha sido un estándar, por decir algo que nosotros constante oramos, pero siempre estamos viendo lo que Dios está haciendo aquí en el Ajusco, y las cosas grandes que Dios va a hacer todavía, y porque hay mucho todavía por hacer. ¿Cuántos saben eso? Y la verdad es de que para mí es un privilegio predicar en cualquier lugar. De que me invite a alguien a predicar a una iglesia, si tú conoces mi historia, si tú conoces de dónde vengo, y le estaba diciendo a tu pastor que es un privilegio inmenso de que podamos venir, viajar y predicar en una iglesia, y de que gente como ustedes que tomen tiempo de su día y venir, estar aquí para escuchar la palabra de Dios, para mí es algo tremendo. Y no lo tomamos ligero, sabemos que para nosotros es una gran responsabilidad, pero un gran privilegio poder estar aquí. Les agradezco mucho de parte de mi esposa y mis hijos. Nosotros siempre les mandamos un grande abrazo y oramos por ustedes constante. Abre tu Biblia conmigo al libro de Esther. Al libro de Esther. Vamos a leer esta historia de Esther, y esta historia de Esther en su totalidad es una historia muy importante para nosotros, porque en esta historia habla de algo que yo te voy a ministrar en esta tarde. Porque para muchos de nosotros podemos leer la historia de Esther y podemos simplemente leer y decir, bueno, qué bonita historia, y es parte del historial del pueblo de Israel. Pero es mucho más que eso, y yo pienso que es importante que tú entiendas en esta tarde el propósito, o quizás tengas un poco de revelación sobre esta historia. Yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí, cada uno de ustedes que está aquí, entiende cuando yo digo o uso la palabra destino. Y la palabra destino en sí tiene una connotación o una significancia más amplia de lo que muchas veces nosotros le damos. La palabra destino dentro de sí significa un lugar en el tiempo. El destino significa una posición o un lugar físico, ¿cierto? El destino también involucra el llamado o el propósito que Dios tiene para ti y para tu vida. Nosotros vamos a hablar sobre ese tema ahora. Te voy a predicar un sermón titulado Dios y el destino. Leí un artículo muy interesante de un pastor que se llama Clarence McCartney, y él predicaba mucho de los caracteres de la Biblia y habla mucho sobre ellos, varios caracteres. Él es un autor que escribe de los apóstoles, muchos libros sobre la vida de los apóstoles. Escribe sermones sobre aún los pastores que vinieron a ver a Jesucristo. Cuando Jesús nació, escribió un libro de la mujer del pozo. O sea, tiene varios libros de caracteres en la Biblia, y él escribió un libro que incluyó la vida de esta mujer de la que vamos a leer tú y yo ahora. Y yo voy a usar varias citas de esos libros, porque yo me gusta leer muchos de esos libros de él. Entonces voy a leerte esta cita aquí en este libro. Dice la cita, si me la puedes poner aquí, por favor. La primera. No te quiero conocer. Esa.
Está titulada Facing Life o Confrontando la Vida. Dice, una vez en sueños, un hombre fue acechado y frustrado por una misteriosa figura velada. Tan pronto como ganó una fortuna, la figura velada se la arrebató. Cuando estaba a punto de entrar en la paz y la alegría, la figura velada atacó su mente con miedo y ansiedad. Y cuando tenía hambre y se sentaba a comer, la figura velada le arrebataba la comida. Cuando le invadía el sueño y se acostaba a dormir, este enemigo de su vida llenaba su mente de pensamientos que desterraban el sueño. Y cuando ganó fama, la figura velada le arrebató su reputación. Cuando se encontraba ante la puerta abierta de una gran oportunidad y estaba a punto de entrar, la mano del velado de repente cerró la puerta en su contra. Cuando por fin se hallaba ante el altar del matrimonio y estaba a punto de pronunciar su sagrado juramento y tomar la mano de su novia en matrimonio, el velado se adelantó y levantando la mano en señal de protesta dijo: prohíbo las amonestaciones. Y enfurecido el infeliz gritó a su adversario: ¿quién eres? Y extendiendo la mano agarró el velo y lo arrancó, y vio el rostro del atormentador, y dijo: he aquí, el rostro que veo es el mío, o es el suyo propio. O sea que cuando yo leí esto, para mí me fue muy importante en este pensamiento que voy a predicarte, porque en el destino, en el lugar en que Dios nos va a llevar, en el lugar en el cual nos encontramos ahora, muchas veces el enemigo somos nosotros. Este sueño expone la gran verdad de que el hombre, en su principal adversario y enemigo, si es su mejor amigo, también es su peor enemigo. Los hombres se hacen o se arruinan a sí mismos. Nuestra culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Y somos nosotros los únicos que hacemos o arruinamos nuestro destino. Cuando yo considero la vida de cada persona en mi iglesia, aún la vida de mis hijos, la vida mía, la vida de aquellos que yo conozco, que estoy cercanos constantemente, en mi pensamiento yo me pregunto ¿qué destino, qué propósito tiene Dios para ellos? ¿Y qué es el lugar en cual Dios los está llevando? Y siempre en mi mente me pregunto, ¿podrán alcanzarlo o podrán llegarlo? ¿O es algo inalcanzable? Bueno, la Biblia nos dice que el destino para cada uno de nosotros es algo que podemos alcanzar. Billy Graham dijo: hay 7 dones que Dios te ha dado cuando tú te entregas tu vida a Cristo. Esa es la otra cita que te puse en el... Billy Graham dice: hay 7 dones que Dios te ha dado cuando entregas tu vida a Cristo. Una nueva relación, una nueva ciudadanía, una nueva familia, un nuevo propósito, un nuevo poder, un nuevo destino y un nuevo camino. Hay varias citas que te di, entonces las voy a ir leyendo y las vas poniendo así para que las puedan leer. ¿Sale? Ok. Te quiero predicar sobre este sermón, el destino. Dios y el destino. El capítulo 3. Vamos a leer empezando en versículo 1 al 2. Y luego vamos a saltar hacia el versículo 5 al 6. Y luego 8 al 10. Lee conmigo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los principales que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira.
Pero tuvo en poco poner en mano a Mardoqueo solamente, pues ya lo había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán a destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dijo Amán al rey, versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. No guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, y dijo a Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te pido en este momento, Señora, que tú obres en este lugar, que tú nos ayudes, nos des entendimiento, mi Dios. Señor, yo te pido que obres, Señor, en cada corazón, les des revelación, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Ahora mantén tu lugar en el libro de Esther, porque vamos a leer varios versículos allí. Quiero hablarte primeramente sobre el enemigo de Dios. Aquí en el texto que estamos leyendo sobre la vida de un hombre que en verdad se puso contra el pueblo de Dios. Y todo ocurrió por su orgullo, porque alguien no se quiso arrodillar con él, arrodillar hacia él. Mardoqueo no quiso arrodillarse hacia él, y se levantó su orgullo, y dentro de él se propuso a destruir a todo un pueblo, al pueblo de Dios. Y lo importante de este texto, lo importante de esto es de que nosotros tenemos un enemigo en la vida. Sabemos que es nosotros como cristianos, el enemigo de Dios, el diablo se ha puesto para destruir no solamente a todo el mundo, pero se ha puesto a destruir el pueblo de Dios. Y parte del destino, parte del propósito por el cual tú y yo estamos aquí, es de que Dios nos ha traído aquí por alguna razón. Que nadie aquí ha llegado por accidente. Que cada uno de nosotros ha llegado aquí a este lugar porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Escucha, el diablo no solamente te quiere mantener atado o atormentado, no solamente te quiere tener atado a la droga, al alcohol. Él verdaderamente quiere destruir el pueblo de Dios. Apocalipsis 12 al 13 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, en versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es importante que tú entiendas eso en esta noche, porque por eso es de que tú y yo constantemente debemos de mantener en mente que parte del destino de Dios o el propósito que Dios tiene para nosotros es de que Dios nos ha puesto aquí para pelear o batallar contra el enemigo del pueblo de Dios. Nosotros somos aquellos que oponemos al enemigo, que resistimos, hacemos todo para resistir. Y la verdad es de que cuando tú vienes a la iglesia, escucha, no solamente vienes para venir y escuchar un sermón, o quizás porque quieres un poco de paz en tu vida. La verdad es de que Dios te ha traído aquí, y dentro de esto Dios tiene un propósito por lo cual Él te ha traído y para que tú sirvas en este lugar. Imagínate, Esther, esta mujer era la sobrina de Mardoqueo. ¿Sí, sobrina se dice? Sí. Okay. Él la crió, y por
casualidad, el rey tuvo una fiesta y tuvo que quitar a Vashti, porque Vashti no se quiso presentar ante el rey, no quiso avergonzarse a ella al venir ante el rey y sus amigos que estaban borrachos allí tomando. Entonces él la quitó del reino, y ya cuando él se le quitó la borrachera, despertó y dijo: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Entonces él hizo un decreto, trajo a todas las mujeres de su reino, y dentro de ellas había mujeres hebreas, dentro de ellas estaba allí Esther. ¿Y cuántos saben que de todas las mujeres en ese reino Dios le dio favor a una solamente? A Esther. Y ella pudo entrar ahí, Dios la escogió, y podemos ver cómo la mano de Dios empezó a obrar en la vida de ella, y Dios la trajo allí por un solo propósito: para detener la mano del enemigo de los judíos. No fue por accidente. Así es que el destino tiene mucho que ver en dónde te encuentras tú ahora. Por eso sé que a mí como pastor siempre me molesta cuando la gente no está donde debe de estar. ¿Sí? No es porque me gusta ver las sillas llenas, ¿no? Aunque, qué lindo se ve cuando están llenas las sillas, ¿no? Amén. Y es una atmósfera diferente cuando la iglesia está llena y está el pueblo de Dios alabando a Dios, y estamos todos unidos, alabando, cantando, orando. Se siente totalmente distinto cuando todos están en su lugar. Pero mucho más que simplemente llenar una silla, es importante entender que Dios te ha traído por alguna razón a ti y cada uno de ustedes. Que hay una tarea, hay algo específico que Dios quiere hacer a través de tu vida. Seas mayor de edad, seas joven, seas mujer, seas hombre, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Hay gente que en verdad solamente tú puedes alcanzar. Que hay gente quizás que solamente tú puedes ministrar, que quizás hay cosas que solamente tú puedes hacer, que Dios te ha dado a ti el talento, la habilidad de cumplir. Y el destino de Dios tiene mucho que ver con el lugar en donde tú te encuentras. Génesis 45, versículos 6 al 8 dice: y pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea que, escucha, es muy importante que entiendas lo que está pasando aquí. José. Él dijo: ustedes piensan que ustedes son los que me mandaron para acá. Ustedes piensan que fueron ustedes los que me hicieron llegar hasta este lugar. Pero en verdad Dios fue el que hizo que las cosas pasaran para que yo llegara hasta este lugar. En esta posición para preservarles la vida. Sabes, yo sé que nuestra iglesia no es la única que está haciendo la voluntad de Dios. En Houston nosotros tenemos 19 iglesias. 19 iglesias en Houston, solamente en Houston. Hay pueblos fuera de Houston que tenemos iglesias, hay pueblos pequeños fuera de Houston donde existen más, y juntamos todas las iglesias del alrededor, somos como unas 45, 50 iglesias. Pero sé que en mi iglesia
La gente que Dios ha traído ahí, Dios te ha puesto allí, no fuiste tú el que te trajiste. No, pastor, no. Yo vi un volante y yo me traje yo solo. Me vine en el metro, yo decidí venir y llegar. No. Este es el lugar al que Dios te trajo. Y sí hay otras iglesias en compañerismo en otros lugares, pero esta es la iglesia a la que Dios te trajo a ti. Este es el lugar en el que Dios quiere que tú estés. Este es el lugar en el cual Dios dijo, cuando Dios creó al cuerpo de Dios, en Romanos nos dice que Dios creó al cuerpo, no Romanos. Después te digo el versículo, me viene a la mente. He sufrido bastantes golpes en la cabeza, ya se me fue el pensamiento. Cuando Dios creó el cuerpo de Dios, la Biblia nos dice que Dios tomó a cada persona y lo puso exactamente en el cuerpo de acuerdo a lo que Él determinó. O sea que si este es el cuerpo de Dios, y esa es la parte que tú y yo estamos formando, Él te trajo aquí porque Él pensó, dijo, aquí necesito a fulana de tal, al chavo no sé, no conozco nombres, por esto digo, no conozco nombres, a Juan, a Rodrigo, Francisca. Yo tenía una Francisca en mi iglesia en Chile. Había más Franciscas, Jimenas, Ramonas, no puros nombres así. Así es que Dios tiene la razón por la cual Dios te trajo aquí. Porque es que nosotros siempre peleamos contra Dios. Y siempre decimos, bueno, pues, es que pastor, pues hay muchos lugares, yo puedo ir allá y... No, este es el lugar. Y quién sabe si para este tiempo Dios te ha traído aquí. Segundo, el destino de Dios tiene que ver con el propósito de Dios, que es lo que aún estoy hablando sobre eso. Esther capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de Dios, estoy leyendo muy mal, Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, su casa real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, la hizo reina en lugar de Vashti. No puedes tú leer esto sin ver la providencia de Dios y el destino que Dios tenía para ella. Dios ya tenía preparado para ella una posición, un lugar. Ella tenía la voluntad, le tenía a ella de Dios preparada para ella algo que ella tenía que llevar a cabo o hacer. Cuando ella empezó a hablar con Mardoqueo, le dijo, no sé si yo puedo ir contra el rey, yo sé que él ya declaró que van a matar a los judíos, pero si yo voy ahora delante del rey y él no me extiende en la vara, lo que van a hacer es me van a asesinar. Y Mardoqueo le dijo a ella, sí, es posible, pero si tú piensas en quedarte callada, que te vas a salvar tu vida y la vida de tu familia, estás equivocada. No solamente tú y tu familia van a perecer, pero todo el pueblo de Israel va a ser afectado o va a perecer. Pero quién sabe si Dios levante a alguien más en tu lugar. Te voy a decir una cosa, la voluntad de Dios no se detiene, pero Dios sí nos ha traído y nos ha levantado hasta este punto en la vida
porque Él tiene un propósito específico para ti. Hay personas aquí que Dios te ha llamado a ser pastor o predicadora. Dios te ha llamado a ser evangelista. Dios te ha llamado para ser una maestra, un maestro. Dios te ha llamado para que tú seas una persona que anima a otros o que le da seguimiento a otros. ¿Quién sabe por qué Dios te ha traído aquí? Pues Dios te ha traído aquí por alguna razón. En el libro Los Hombres, The Greatest Men of the Bible, Clarence McCartney dijo estas palabras, dice: en primer lugar vino la llamada del Espíritu de Dios y el designio de Saúl como rey, como representante de Dios. Samuel fue a Saúl y le habló de su alto destino. Cuando Saúl contempló estas cosas, Samuel le dijo: ¿y sobre quién recae todo el deseo de Israel? ¿No está en ti? Así el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, recordándonos que estamos hechos a la imagen de Dios y que nos aguarda un destino glorioso si nosotros nos sometemos a la influencia divina y obedecemos la voz divina. O sea que Dios verdaderamente nos está impulsando, nos está llamando hacia el destino que Él tiene para nosotros, al llamado de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es responder a la voz de Dios. Eso es lo que es tener un llamado. Cuando nosotros decimos a la gente: tienes un llamado, eso es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Dios aún nos habla ahora. Y nos está impulsando hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Yo recuerdo una vez estábamos nosotros en mi casa en El Paso. Yo crecí en estaba diciendo tu pastor, yo crecí pobre. Relativamente en Estados Unidos el pobre también es rico, pero bueno, yo estaba pobre. Crecí en una vecindad como del gobierno, casas de gobierno, pero ahí había mucha pandilla, mucha malandrines, ¿no? Mucha gente mala, ¿no? Que era yo uno de ellos. Drogadicción, gente, ladrones, o sea, de todo tipo. Es en un ambiente terrible. Cuando me salvé, Dios me sacó de ese ambiente. Y luego uno de mis deseos, cuando yo era chico, uno de mis deseos, yo veía televisión y veía gente en sus casas, decía: wow, yo quiero una casa de esas americanas. Una casa con jardín, una casa con un columpio atrás. Yo quiero una casa con una piscinita o algo. O sea, ese era el sueño de uno, tener su casa, tener arbolitos, tener una parrilla y hacer una carne asada. Recuerdo cuando finalmente me compré una casa. Era una casa bonita, una casa con 2 carros, 2 hijos y medio. El perro era el medio. Porque ya sabes que tratan a los perros como hijos también. Mi esposa bueno, no te voy a decir. Hasta pena me da. Llega mi esposa y le dice: mi hijo, mi perrito, y yo estoy sentado ahí y digo: ¿y yo qué? Pero bueno. Recuerdo que estábamos mi esposa y yo después de un compañerismo. Esa noche nos llegaron como 200 personas a la casa para comer, compañerizar. Porque en El Paso invitas a 5 y llegan 30. Invitas a 20 y llegan 60. Nosotros invitamos como a 60, llegaron como 200. Era un montón de gente, estaban en la sala, estaban en la cocina, estaban en el comedor, estaban en las escaleras, estaban afuera, o sea, estaban en todos los lugares, un montón de gente. Mi esposa no sé cómo lo hizo, pero le dio de comer a todos. Y recuerdo que después de que se fueron todos y habíamos limpiado ya la casa, estábamos sentados nosotros descansando un poco, le dije a mi esposa:
Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Me dice, sí. Me dice, pero esto es todo lo que hay. Dije, ¿cómo? Pues ya no hay nada, se comieron todo. No, me dice, esto es todo. Esto es lo que vamos a hacer ya. Tenemos ya la casa, y nomás vamos a tener compañerismo, es todo. No. Yo sé lo que me está diciendo, porque yo cuando me casé con ella, yo le dije que tenía un llamado para predicar el Evangelio. Amén. Pero como que en ese momento yo ya estaba acomodándome. Le dije, no, yo sé que Dios me llamó para predicar. Dice, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, mañana vendo todo. Y justo y hecho, dentro de un mes dejé el trabajo, vendimos la casa y nos fuimos a predicar. Amén. Pero quiero que entiendas en la razón. Porque Dios no me llamó solamente para tener compañerismos. Dios me llamó para predicar el Evangelio. Y ese es el propósito del cual Dios nos ha llamado. Esa es la razón por la cual Dios nos sacó del ambiente en el cual tú y yo estábamos y nos trajo hasta este lugar, porque Dios tiene un gran propósito de Dios para nosotros. En el libro Blood and the Glory dice, nuestra voluntad propia es la que elige, con ella haces las elecciones que determinan su destino eterno, no solamente tu destino. Escucha, aquí es donde voy a ir hacia el siguiente punto, es de que no solamente estamos hablando del propósito que Dios tiene para ti, pero recuerda que esto también está determinando el destino al cual tú vas al fin, el destino al cual vas a llegar. Y no solamente el tuyo, pero el del resto de la gente. Imagínate, si tú no haces nada por responder al llamado de Dios, ¿a dónde van a ir a todas aquellas personas que tú pudiste tocar con tu vida? ¿Qué le pasarían a aquellas personas que tú no pudiste influenciar con el Evangelio? Imagínate si yo no hubiera respondido al llamado de Dios. No tendríamos iglesia en Santiago, Chile ahorita. Hay una iglesia en Santiago, es la iglesia que nosotros dejamos. No habría una iglesia quizás en Honduras, donde está una pareja que nosotros lanzamos de Houston, una pareja que nosotros ganamos al reino de Dios, los discipulamos a nosotros, los mandamos y los lanzamos al campo. Ahora están ahí plantando una nueva iglesia, están levantando una nueva iglesia, tienen como 20, 25 personas, un montón de jóvenes que Dios ha traído a esa iglesia. Imagínate, no hubiera una iglesia allí si no hubiéramos respondido al llamado de Dios. Dios le dijo a Esther, por eso te he traído al reino, porque hay muchos que van a fallecer si tú no respondes. Finalmente estamos hablando del destino eterno de tu vida. ¿Cuántos saben que el destino es una posición, un lugar físico en la vida, un llamado de Dios y también el destino a donde vamos a llegar? En nuestro texto vemos algo maravilloso. Esther tomó el riesgo para responder y fue ante el rey. El rey le extendió la vara y sabemos la historia, cómo ella pudo ganar el corazón del rey, y ella empezó a hacer todo lo posible para enseñarle al rey la maldad cual Amán había preparado para el pueblo de Dios, y todo lo que él quería hacer contra ellos. Y nosotros podemos ver cómo a través de su vida ella pudo salvar a todo el pueblo de Israel. Pero vemos también aquí, que no solamente salvó a todo el pueblo de Israel, pero Dios le dio gran bendición, Dios le dio gran lugar, Dios le dio a ella un lugar donde ella pudo prosperar y tener ser bendecida. Esther capítulo 4 versículo 13 al 14. Entonces dijo Mardoqueo, no, that's not it. Me pasé. Esther 9,
del 1 al 5 en el mes de 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Y sucedió que lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que aborrecían a los judíos, se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, a su velo para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, de los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. Aquí vemos que finalmente, al final de la historia, vemos como Dios cambió todo lo que estaba ocurriendo y les dio un gran favor a ellos, y no solamente pudieron destruir a los enemigos de Dios, pero Dios les dio favor con el resto del pueblo de los asirios, los sátrapas y aquellos que estaban allí, gobernadores. Ellos voltearon y empezaron a ayudar al pueblo de Dios, o sea que empezaron a tener el favor y la bendición de Dios. Escúchame, para nosotros es muy importante que entiendas que Dios cambia para nosotros el resto de nuestra vida, y el destino para nosotros va a ser algo diferente. Tú y yo no vamos a estar en la misma posición, en el mismo lugar, 5 o 10 años de hoy. 5, 10, 20 años, tu vida no va a ser la misma. Si tú me hubieras preguntado cuando yo tenía 18 años, cuando me salvé, me entregué mi vida a Jesús, que yo iba a estar aquí en México predicando, te hubiera dicho: no estás loco. Que iba a ir algún día a Chile a predicar, no estaba dentro de mi capacidad de pensar de esa manera, pero estoy totalmente en un lugar distinto. ¿Por qué? Por el favor y la bendición de Dios, porque Dios tiene un destino, un fin para cada uno de nosotros. Ahora, no sé si Houston va a ser mi fin. No sé si Houston va a ser el último lugar en donde yo vaya a estar. Pero lo que sí sé es que mi vida va hacia una dirección, y Dios es el que me está dirigiendo hasta ese lugar. Imagínate el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Los hizo caminar por el desierto. Y Dios los dirigió y los hizo dar vuelta por varios tiempos, pero mucho tenía que ver, eso lo voy a predicar quizás mañana, pero mucho tenía que ver con cosas que ellos no habían tratado en su vida, pero Dios los estaba dirigiendo. Él ya tenía un destino para ellos, era una promesa que Él tenía para ellos, y esa misma promesa es el mismo lugar que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta noche, pero se requiere que tú embrace. What is the word embrace? Abrazar. Sí, pero aceptes. Que tú aceptes el destino, la posición en donde tú estás, el llamado que Dios tiene para ti, y respondas apropiadamente. Quiero cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado por un momento.